encuentra con nosotros, como todos los miércoles en la sección de salud, el doctor José Luis López Cebreros, que nos va a hablar de un tema importante. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, Joel. Pues aquí acompañándolos para un tema tan importante como es enfermedades respiratorias. Se decía que para estos días el frente frío 27 o 28 iba a estar presente, pero parece que no. Hoy la temperatura en áreas donde vamos a hacer ejercicio estaba a 8 grados, el clima está soportable, agradable, muy ¿verdad? agradable. Para Sobre todo, ahorita comentaba, doctor, disculpe por interrumpir, de que ayer sentí temperaturas fuertes, muy calurosas. Sí, al mediodía estaba haciendo un poco de calor, como que rápido nos estuvimos adaptando al tiempo frío y el calorcito lo sentimos luego, ¿no? Entonces, el tema de hoy, yo les traía un tema muy importante y que es causado principalmente pues, por las temperaturas tan bajas, por tanto frío. El tema es actualidades en COVID. Hablar de actualidades en COVID después de 3 años que tuvimos tan difíciles es porque actualmente se está presentando varios brotes o rebrotes en el mundo. Hablar de actualidades en COVID es importante hablar sobre la historia de COVID. En finales del 2019, en diciembre, apareció en el mundo, precisamente en China, en Wuhan, en China, enfermedades respiratorias graves que terminaban con una neumonía y empezó a fallecer personas y le llamó mucho la atención qué estaba pasando, porque en días los casos de la enfermedad respiratoria grave empezó a aumentar. Y en el principio del año del 20, la Organización Mundial de la Salud puso atención y se dieron cuenta que no nomás era China quien estaba presentando estos casos de neumonía grave y muchas defunciones. En los historiales de los padecimientos se veía que no había tantas enfermedades que incrementaran en tan corto tiempo y por eso la Organización Mundial de la Salud en marzo hace una declaración muy importante diciéndonos al mundo que aparecía una enfermedad respiratoria grave y que la consideraban como una pandemia y ya le ponen el nombre de COVID-19 por referencias al virus y por la aparición en el año de 1919. Estos casos graves de neumonía se empezaron a presentar en diferentes partes del mundo, pero muy rápido incrementaban. La sintomatología, como lo hemos dicho, con malestar de la garganta, gripa, tos, dolor de cabeza, temperatura, falta del apetito, falta del olor, del sabor en algunos alimentos. Y en días estas personas estaban agravándose. Llega marzo, llega abril, mayo y el mundo médico no sabíamos qué estaba pasando. Máxime que empezamos a reconocer que eran las mismas sintomatologías, pero los empezamos a tratar como un resfriado sencillo y no evolucionaban a la mejoría. Entonces se dijo que todo caso que no evolucionaba a la mejoría, entre los 5 o 7 días, había que hacer un estudio para hacer diagnóstico si era un resfriado común o si era una influenza que nos habían dejado del 2009, 2010, o era la enfermedad que se había detectado en China, que era COVID-19. Pues se encontró que sí era COVID-19 y esto se fue incrementando muchísimo y con las pruebas rápidas empezamos a darnos cuenta qué hacer con estas personas. Quien salía positivo al tercero, cuarto, quinto día que no mejoraba, bueno, las recomendaciones eran quédate en casa, cuídate, sepárate de la familia, esperar que la evolución fuera mejorando y acudir al médico. El problema era cómo acudir al médico si todos estábamos, aislados en casa. Entonces, telefónicamente, la experiencia en mi trabajo profesional, yo tengo un historial de más de 2.500 pacientes atendidos con asesorías médicas, porque no era una consulta, era una asesoría médica telefónica. Entonces, y así estuvimos muchos médicos tratando los problemas. Aparecieron muchos medicamentos antivirales con muy buenos resultados. Entonces, lo número uno era la prevención.
Era el eslogan clásico, ponte el cubrebocas, sana distancia, usa el gel a base de alcohol para desinfectar áreas de tu trabajo, tus manos. Si estás enfermo de gripa, catarro, quédate en casa. A la semana o a los 10 días estaba reconocida hacer la prueba para ver si ya había desaparecido la enfermedad. Y sí, nos dimos cuenta que en el 20, en el 21, aparecen muchas variantes de la enfermedad. Unas se corregían con tiempos más cortos, otras más largos. Encontramos también que la sintomatología era diferente. Esas variantes de COVID ya no eran de que se te iba el sabor y el olor, y decíamos, eso es COVID, ¿no? Actualmente las variantes nuevas, el paciente puede comer muy rico, muy sabroso, con olor, con sabor. Puede ser que no haya temperatura, pero hubo en un principio sintomatología respiratoria, pero inmediatamente el virus se va a los pulmones, causando neumonías graves. Entonces, esas variantes, llega Omicron, por ejemplo, que llega en el año del 21, en el año del 22, se decía que era la parte ya final de la enfermedad del COVID, cuando llega Omicron, que ya se iba a retirar, pero resulta que esta variante del virus de Omicron, que es una variante de la familia de los coronavirus, del SARS-CoV-2, el que originó en un principio la enfermedad del COVID, pues se encuentra que es mucho más resistente, es mucho más contagiosa, pero no tan letal. Y esta ya ha presentado sus variantes, se le llama la JN1, que es la llamada pirola. No sé si han escuchado el término de pirola, que esta variante actualmente en el mundo se está presentando mucho. Es como una gripe normal. Es una gripe normal, muy parecido a la sintomatología de COVID. Puede ser que haya sabor, que haya olor. Pero sobre todo, doctor, siento yo que, como dice usted, que no es tan letal, no afecta tanto los pulmones como lo hacía el COVID. Bueno, rápidamente entra esta variante pirola, entra a los pulmones, causa problemas respiratorios, pero sí no es muy letal. Pero sí, claro, hay que tener en cuenta que los grupos de riesgo son los menores de 5 años o los mayores de 60 años. Ahí, si se presenta la sintomatología, oye, tengo gripa, tos, catarro, me duele la garganta, 2, 3 días me alivio, bueno, probablemente fue un catarro, un resfriado común. Pero si lleva 4 días, 5 días, sigue habiendo fiebre, sigue habiendo malestar, manifestaciones respiratorias, sí hay que ir al médico para que el profesional decida si hacemos una prueba o no hacemos prueba. Actualmente los gobiernos están decidiendo hacer pruebas solamente a los pacientes de riesgo, a los adultos mayores de 60 años o a los que son diabéticos, a los que son hipertensos, los que tienen kilos de más o los que son adictos al tabaco. Esos son factores de riesgo muy importantes. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con estos pacientes y no descuidarlos, no bajar la guardia. Lo preventivo, número 1 actual, son las vacunas. Producen inmunidad. Oye, yo no me vacuné, está bien, pero si yo me vacuno, yo le estoy dando cierta inmunidad a la población que no se ha vacunado. Claro, si todos nos vacunamos sería formidable. Ahora la pregunta, oiga doctor, pero ¿cuál vacuna es la buena? ¿La nueva o la anterior? La de nombres comerciales, la actualizada o la anterior? Cualquiera que haya enfrente de ti. Actualmente los gobiernos están aplicando las vacunas anteriores porque son más económicas, pero ahora esa vacuna anterior le da protección a las variantes y al virus que fue en el 20, 21, 22, pero la del 23, 24 también protege, no tanto como las vacunas nuevas, porque están hechas con esas cualidades del virus nuevo, pero mientras no haya, hay que aplicárnosla. Entonces, la prevención número 1 es que todos estemos vacunados, máxime ya dijimos, mayores de 60 años. Actualmente en el mundo se está vacunando a niños mayores de 6 meses. En México está autorizado vacunar a niños mayores de 5 años. Entonces, lo otro, tengo gripa, catarro, cubreboca, no saludar de mano ni de beso, alejarnos un poco, trabajar desde casa cuando las cosas no se componen,
muchos líquidos, comer saludable, ejercicio, suplementos que contengan concentrados de vitamina C, complementos que tengan suplementos para elevar el sistema inmunológico. Entonces, estar prevenidos físicamente con muy buena salud. Exacto, doctor. Y sobre todo que hay que reconocerlo últimamente, pues la gente anda muy agripada por los bruscos de temperaturas, y decir que en los diferentes hospitales y consultas hay bastantes casos de este Omicron. Sí, en México ya hay varios casos de Omicron con la variante Pirola, y precisamente es la atención porque esto es nuevo. Esto es nuevo, pero va a seguir aumentando, ¿no? Y los casos que no hemos podido detectar. Entonces sí es importante tener mucho cuidado. Yo traigo unos números que quiero pasárselos, que son bien alarmantes, pero son importantes conocerlos. En el mundo, México ocupa el lugar 18 de casos de COVID. En México, el número de casos hasta finales del 23 asciende cerca de 7 millones de casos reportados positivos. De estos casos positivos reportados, es más frecuente en mujeres que en hombres, como en un 60% en mujeres y un 40% en hombres. Igual las defunciones, es más frecuente en la mujer que en el hombre. Otro dato muy importante es que en el mundo se reportaron las cifras, hasta difícilmente se pueden mencionar. Son billones, más ¿no? de 700 millones de casos, y de funciones en el mundo, más de 7 millones. Casi los casos que se presentaron en México de COVID son los casos de defunciones en el mundo. Por eso es muy alarmante. Por eso la enfermedad número 1 dentro de las 10 en México es enfermedad respiratoria, y de la cual es COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado con las medicinas, con la prevención. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias por esta información tan completa, cómo se originó el COVID y el Omicron, cómo está afectando con esta variante Pirola. ¿Cómo? Pirola. Y pues hay que acudir al doctor, al médico cuando tengamos una gripa, y no automedicarnos, porque muchas veces, estoy resfriado o algo, voy por la pastilla a la tienda a la esquina o a la farmacia. Mejor hay que ir con un médico. Seguro que sí. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, con todo el favor de Dios. Él es el doctor José Luis López Cebreros. Continuando con más noticias para todos ustedes, le comento que quieren que los estudiantes de secundaria alcancen a llegar a la preparatoria porque ha habido mucha deserción.